Buenos días a todos. Hoy Andrea Martínez, Lucía Llamosas, Mencía Fernández y yo, Diana Penna, os vamos a presentar el seminario de percepción. Bien, para hacer una breve introducción, aquí hablaremos del sistema nervioso. El sistema nervioso permite al organismo interactuar con el entorno. Su función principal es recibir información del exterior, interpretarla utilizando la experiencia previa y así generar una respuesta adecuada, normalmente en forma de movimiento. Para ello, cuenta con mecanismos especializados y muchas de sus neuronas están dedicadas al procesamiento de información y a la emisión de respuestas. Percepción visual. La visión es la modalidad sensorial que ha recibido mayor atención por parte de los psicobiólogos debido a dos causas: la proporción relativamente grande del cerebro que está dedicada al análisis de la información visual y la importancia de esta información sensorial para el ser humano. Bien, ahora vamos a hablar del estímulo. Los ojos detectan la presencia de luz, que en los seres humanos es una estrecha banda del espectro de la radiación electromagnética, la que tiene entre 380 y 760 nanómetros o millonésimas de metro de longitud de onda. Otros animales pueden detectar rangos diferentes de radiación electromagnética. La luz es la parte del espectro que el ser humano puede ver y que no coincide con las de otras especies. Las características de la luz vienen determinadas por tres dimensiones: el color, la saturación y la luminosidad. Bien, el primero de todo, el color, es determinado por las longitudes de onda electromagnéticas. La longitud de onda es la distancia entre dos picos adyacentes de la onda y es un parámetro inverso a la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda. Mientras que la saturación es la pureza relativa de la luz que se percibe. Si toda la radiación es de la misma longitud de onda, el color que se percibe es puro o totalmente saturado. En cambio, si la radiación contiene todas las longitudes de onda, no produce sensación de color. Su apariencia será blanca, es decir, nulamente saturado. Y por último, la luminosidad, que está determinada por la intensidad o amplitud. Dos ondas pueden tener la misma longitud de onda, pero diferente amplitud. Ahora pasamos a la anatomía de la visión. Bien, para que podamos ver, una imagen debe enfocarse en la retina, la capa interna del ojo. Cuando una imagen se proyecta en la retina, provoca cambios en la actividad eléctrica de millones de neuronas especializadas. Estos cambios finalmente generan señales que viajan a través del nervio óptico hacia el cerebro, donde finalmente serán interpretadas como la percepción visual que experimentamos. Aquí podemos ver una imagen con todas las partes del ojo. La retina. Bien, después de pasar por el cristalino que vimos en la imagen anterior, la luz atraviesa el interior del ojo, que contiene el humor vítreo, una sustancia transparente y gelatinosa que proporciona al ojo su volumen. Después de atravesarla, la luz se proyecta sobre la retina, la capa interna de la parte posterior del ojo. Los dos elementos más revelantes de la retina son las células fotorreceptoras y el punto ciego. Bien, las células fotorreceptoras son sensibles a la luz y están divididas en bastones y conos. Los conos son responsables de la visión diurna, están presentes en exclusiva en la fóvea, que no contiene bastones, la parte central de la retina que facilita una mayor agudeza visual. También son responsables de la visión del color, mientras que los bastones no detectan los diferentes colores y proporcionan una visión poco aguda, pero son más sensibles a la luz. En un ambiente débilmente iluminado usamos la visión de los bastones. Y por último, el punto ciego, el lugar por donde todos los axones de las neuronas retinianas salen del ojo formando el nervio óptico. Las imágenes que se proyectan en el punto ciego no se perciben. Bien, la retina está dividida en tres capas principales: la capa fotorreceptora, las células bipolares y las células ganglionares. Bien, primero de todo, la capa fotorreceptora. Los conos y bastones están situados en la parte posterior de la retina, como ya hemos visto, por lo que para llegar a ellos la luz tiene que pasar a través de las otras dos capas, que son transparentes. Los fotorreceptores finalmente forman sinapsis con las células bipolares. Aquí las células bipolares son neuronas cuyos dos brazos conectan con las capas más superficiales y más profundas de la retina. A su vez, estas forman sinapsis con las células ganglionares, donde sus axones forman finalmente el nervio óptico, llevando a la información visual proveniente de los conos y bastones al cerebro. Fotorreceptores. Cada fotorreceptor consiste en un segmento externo, más alejado del centro del globo ocular, y un segmento interno, más cercano al centro del ojo, unidos por un cilio. El segmento externo contiene varios cientos de llamellae, como vemos en la foto, finas láminas de membrana celular que contienen fotopigmentos, moléculas especiales formadas por dos componentes, la opsina y la retina.
Cuando el fotopigmento se expone a la luz, se rompe separando estos dos componentes, lo que provoca dos cosas: que la opsina cambia de color y el fotorreceptor, un cono o el bastón en el que se encuentra el fotopigmento, deja de liberar su neurotransmisor. Ahora vamos a hablar de la retina a la corteza estriada. Bien, los axones de las células ganglionares se unen en el punto ciego, formando el nervio óptico, uno para cada ojo. Estos axones terminan en el tálamo, concretamente en su núcleo geniculado lateral dorsal. Este núcleo del tálamo tiene 6 capas de neuronas, 2 capas internas, que son las neuronas con cuerpos de células grandes, que también pueden ser capas magnocelulares o capas M, y 4 capas externas, neuronas con cuerpos celulares pequeños, capas parvocelulares o capas P. Procesamiento de la información visual, en la vía visual. Bien, en la visión de los contornos veremos la percepción de los bordes. Es importante pues define la extensión y posición de los diversos objetos presentes. En realidad se trata de la percepción de un contraste entre dos zonas adyacentes del campo visual. Primero, la inhibición lateral y aumento del contraste. Hay una serie de bandas homogéneas de diferente intensidad. Sin embargo, no coincide con lo que se ve. Junto a cada borde, la banda más brillante parece más brillante de lo que es y la más oscura parece más oscura de lo que es. Esas bandas inexistentes de brillo y oscuridad que aparecen junto a los bordes son las bandas de match, que podemos ver en la foto a la derecha. Realzan el contraste en cada borde y hacen que resulte más fácil de ver. El receptor adyacente al borde del lado de mayor intensidad es el receptor D, que emite más que los otros receptores intensamente iluminados, A, B y C, mientras que los receptores adyacentes al borde de menor iluminación, es decir, el receptor E, emiten menos que los receptores de ese lado, F, G y H. La responsable de estas diferencias es la inhibición lateral. Bien, ahora vamos a hablar de los campos receptivos, las neuronas de la vía retinogeniculo-estriada. El campo receptivo de una neurona visual es la región del campo visual que dicha neurona procesa. Uebel y Wessel comenzaron sus estudios sobre las neuronas del sistema visual a través de los registros de 3 niveles de la vía retinogeniculo-estriada: las células ganglionares retinianas, las neuronas geniculadas laterales y las neuronas estriadas de la zona inferior de la capa cortical. Cuando compararon los campos receptivos registrados a partir de cada una de ellas, encontraron 4 características: que los campos receptivos de la región de la fóvea de la retina eran más grandes que los de la periferia, que todas las neuronas de los 3 niveles poseían campos receptivos circulares, todas las neuronas eran monoculares y muchas de las neuronas tenían campos receptivos formados por una región excitatoria y otra inhibitoria. Cuando iluminaban con luz blanca varias partes de los campos receptivos de las neuronas, encontraban 2 respuestas diferentes. Las neuronas reaccionaban emitiendo señales de encendido, on, o de apagado, off. Las células con centro on permiten detectar estímulos luminosos de poca intensidad sobre fondos oscuros, mientras que las células con centro off contribuyen a percibir estímulos oscuros sobre un fondo claro. Es decir, ambos tipos de células responden máximamente cuando hay contraste en su campo receptivo. Aquí hablaremos de la visión del color. Bien, conocemos 2 tipos de colores: colores acromáticos, como el negro, blanco y gris, y los colores cromáticos, como el azul, verde y amarillo. La percepción del color de un ojo depende de las longitudes de onda de la luz que se refleja en el ojo mismo. Casi nunca se encuentran objetos que reflejen una única longitud de onda. La luz solar y la mayoría de fuentes de luz artificial están constituidas por mezclas complejas de longitudes de onda. Ahora vamos a hablar del procesamiento compuesto y opuesto. Bien, primero de todo, la teoría del procesamiento compuesto, o también teoría tricromática de la visión del color, fue propuesta por Thomas Young en 1802 y perfeccionada por Helmholtz en 1852. Según esta teoría, existen 3 tipos diferentes de receptores de color, cada uno con una sensibilidad espectral, y el color de un estímulo determinado está codificado por la relación entre la actividad de los 3 tipos de receptores. Esta teoría fue establecida a partir de la observación de que cualquier color del espectro visible puede obtenerse mediante la mezcla de 3 longitudes de onda lumínicas en distinta proporción. Mientras que la teoría del procesamiento opuesto fue propuesta por Hering en 1878 y sugirió que existen 2 tipos diferentes de células en el sistema visual para la codificación del color y otras más para la del brillo. Cada una de las 3 clases codifica 2 percepciones cromáticas complementarias. Primero de todo, las células codificadoras del color 1, donde señalan la presencia del color rojo y el verde, mientras que las células codificadoras del color 2, la de azul y el amarillo. Y por último, las células codificadoras del brillo, que detectan el negro y el blanco.
Henning se basó en varias observaciones de conducta. Uno, que los colores complementarios no pueden existir conjuntos, y dos, que la postimagen generada al mirar fijamente el color rojo es verde y viceversa. Aunque la codificación de los colores por los conos funciona de acuerdo con la teoría del procesamiento compuesto, existen pruebas de que hay un procesamiento opuesto del color en los niveles posteriores del sistema retinogenículo estriado. Es decir, existen células en todos los niveles siguientes que reaccionan en una dirección, ante un color, y en la dirección opuesta, ante su color complementario. En la imagen se ve un circuito capaz de traducir las respuestas completas de tres tipos de conos en las respuestas opuestas rojo, verde y azul, amarillo de las células bipolares. A ver el procesamiento de la información en la corteza visual. Las células ganglionares de la retina codifican la información sobre la cantidad relativa de luz que incide en el centro y en la periferia de los campos receptores. Sucesivamente, la corteza estriada o visual primaria y la corteza visual de asociación secundaria realizan el procesamiento adicional de esa información. La corteza estriada está formada por 6 capas y varias subcapas que se encargan de procesar los distintos tipos de información que llegan al cerebro. Esas capas contienen los núcleos de los cuerpos celulares y sus árboles dendríticos, que aparecen como bandas estrías claras y oscuras en secciones de tejido tratadas con un tinte de cuerpos celulares. Además, la corteza estriada contiene un mapa de la mitad contralateral del campo visual, es decir, cada lado del cerebro ve la parte opuesta del campo visual. El mapa está distorsionado y aproximadamente el 25% de la corteza estriada está dedicada al análisis de la información de la fobia. La fobia es una pequeña parte del campo visual que es carente de bastones pero que tiene muchos conos. Havel y Wessel descubrieron que las neuronas de la corteza visual no respondían simplemente a puntos de luz, sino que también respondían selectivamente a características o rasgos específicos del mundo visual. Según ellos, responden también a características o rasgos del estímulo visual, como acabamos de decir. Estas características, que las vamos a ver ahora más a fondo, son la orientación, el movimiento, la frecuencia espacial, la textura, la disparidad retiniana y el color. Vamos a empezar viendo la orientación y el movimiento. La mayoría de las neuronas de la corteza estriada son sensibles a la orientación. Si se sitúa una barra en el campo receptor de la célula y se hace girar alrededor de su centro, la célula responderá solo cuando la barra esté en una posición determinada. A esta posición es a la que denominaremos orientación particular. Algunas neuronas responden mejor a una barra en posición vertical, otras en horizontal y otras en posiciones intermedias. Y según esto vamos a distinguir entre células simples y células complejas. Las células simples son las neuronas sensibles a la orientación, con campos receptores organizados de forma oponente, es decir, con inhibición fuera del campo. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Una barra con una orientación determinada, por ejemplo, de un 45 grados oscura sobre un fondo blanco, podría excitar a la célula si se sitúa en el centro de su campo receptor, pero la inhibiría si se desplazara fuera de él. Por el contrario, las células complejas responden mejor a una barra de una determinada orientación, pero no tienen una periferia inhibitoria, sino que continúan respondiendo mientras la barra se desplaza dentro de su campo receptor. Por ello, vamos a decir que las células complejas no son solo detectoras de orientación, sino que también nos permiten detectar el movimiento. La siguiente característica que vamos a ver es la frecuencia espacial. Las neuronas no detectan barras y bordes, sino que responden mejor a una rejilla de ondas sinusoidales. Se designa por su frecuencia espacial, que está medida en ciclos por segundo de ángulo visual. Y vamos a ver que neuronas diferentes van a detectar frecuencias espaciales diferentes. Una rejilla de ondas sinusoidales se parece a una serie de barras borrosas paralelas desenfocadas, mientras que una rejilla de ondas cuadradas, por otro lado, es un conjunto de barras rectangulares que varían en luminosidad. La mayoría de las neuronas de la corteza estriada van a responder mejor cuando se sitúa una rejilla de ondas sinusoidales de una frecuencia espacial determinada en la zona correspondiente del campo visual, porque, como bien acabamos de decir, neuronas diferentes van a detectar frecuencias espaciales diferentes. Y según esto vamos a tener dos tipos de información: frecuencias altas y frecuencias bajas.
Las frecuencias altas son aquellas que nos permiten detectar los detalles de un objeto grande, objetos pequeños, objetos grandes con bordes agudos. Si una imagen es deficiente de información de alta frecuencia, parece borrosa y desenfocada, pero nos va a proporcionar mucha información sobre formas y objetos del entorno. Sin embargo, las frecuencias bajas son aquellas que nos van a permitir estudiar, las que acabamos de ver son las frecuencias altas, que no sé si las he nombrado bien. Y las frecuencias bajas son aquellas que nos van a permitir detectar áreas grandes de luz y oscuridad y son aquellas que nos dan la información visual más importante. La siguiente característica que vamos a estudiar es la textura. Vamos a ver que algunas neuronas responden a patrones periódicos, es decir, responden vigorosamente cuando se les presentan rejillas de una frecuencia espacial y una orientación determinada. Estas células van a requerir como mínimo de 2 a 7 barras claras y oscuras alternantes, y no son analizadoras de frecuencia espacial como las descritas antes. La función que proporcionan estas células es la percepción de superficies. Muchas tienen un patrón repetitivo y ayudan a discriminar superficies que difieren solamente en términos de su textura, a determinar su orientación y a percibir la distancia. Vamos a ver la sensibilidad de la célula de textura. Como podemos ver en la imagen, estas tres son rejillas de ondas cuadradas. La B produce la respuesta óptima de una neurona determinada de la corteza estriada. La A produce una frecuencia espacial ligeramente superior, como mucho produciendo la mitad de excitación, y la C, con un ligero giro, ocurriría lo mismo. La disparidad retiniana es otra característica del estímulo visual que vamos a estudiar. Percibimos profundidad de distintas señales y de varias formas. La profundidad puede ser detectada monocularmente, como sería la perspectiva, el tamaño retiniano relativo o la pérdida de detalles, eso es lo que nos permitiría estudiar, o puede ser estudiada binocularmente, que nos proporciona una percepción más viva de la profundidad mediante el proceso de visión estereoscópica, o que vamos a llamar también estereopsia, muy importante en la guía visual de movimientos finos de manos y dedos. Un ejemplo clave de esto sería enhebrar una aguja. La mayoría de las neuronas son binoculares y responden a la estimulación visual de ambos ojos. Muchas células binoculares tienen patrones de respuesta, respondiendo más vigorosamente cuando cada ojo ve el estímulo en una localización ligeramente diferente, es decir, responden a la disparidad retiniana. Por tanto, la visión binocular es aquella que nos va a proporcionar una visión más realista y profunda. Vamos a verlo, mira. Cada ojo ve una escena en 3D ligeramente diferente. Bueno, pues es la presencia de esta disparidad retiniana la que nos indica las diferencias en la distancia de los objetos al observador. Los objetos muy lejanos, por ejemplo, se van a proyectar en una misma zona retiniana en ambos ojos. Por último, vamos a ver la característica del color de los estímulos. La información de las células ganglionares sensibles al color se transmite a través de las capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral dorsal a células especiales de la corteza estriada agrupadas en blobs o manchas de citocromo oxidasa. Los blobs de citocromo oxidasa fueron descubiertos por Won Reilly, que observó con una tinción para el citocromo oxidasa que mostraba una distribución parcheada. La investigación reveló la presencia de un patrón punteado de columnas oscuras, extendiéndose a lo largo de las capas 2 y 3 y de forma más difusa en las capas 5 y 6. Una vez vistas todas las características, vamos a estudiar la organización modular en la corteza primaria. La corteza estriada está organizada en módulos, cada uno rodeado de un par de blobs de citocromo oxidasa. Cada mitad de un módulo va a recibir la información de un ojo, pero como la información es compartida, la mayoría de las neuronas van a responder a los inputs que reciben ambos ojos. Dependiendo de la localización, las neuronas van a ser sensibles a blobs de CO neuronas en los blobs de CO o neuronas entre blobs. Las neuronas en los blobs de CO son aquellas que nos van a permitir procesar el color y van a responder a rejillas sinusoidales de baja frecuencia, y las neuronas situadas entre blobs son aquellas que procesan rejillas sinusoidales de alta frecuencia
y que son sensibles a la orientación, a la disparidad retiniana y al movimiento. Bueno, una vez visto esto, vamos a ver el procesamiento de la información visual por parte de las cortezas visuales de asociación. La corteza estriada es necesaria para la percepción visual, pero la percepción de los objetos y la escena visual no tiene lugar en ella globalmente. Cada módulo solo ve lo que ocurre en una parte minúscula del campo visual. Por tanto, para poder percibir objetos y escenas visuales completas, la información de los módulos individuales tiene que ser combinada, algo que se produce en esta corteza visual de asociación. Esta corteza tiene dos corrientes de análisis que empiezan en la corteza estriada. Estos son la vía ventral del qué y la vía dorsal del dónde o el cómo. En esta tabla se pueden ver bien resumidas ambas corrientes. La vía visual ventral es la que nos permite detectar el color y la forma y es la que reconoce lo que es un objeto, y la dorsal es la que nos permite detectar el movimiento y la localización espacial, es decir, nos permite saber dónde está localizado un objeto. Estas dos vías reciben inputs de dos sistemas, el sistema parvocelular y el sistema magnocelular, que son los encargados de procesar la información distinta que se origina en diferentes células ganglionares y que está conectadas a células bipolares y fotorreceptores específicos. Ahora vamos a ver la percepción del color. Las neuronas de los blobs de CEO de la corteza visual responden a los colores de forma oponente. Esa información se analiza en las regiones de la corteza visual de asociación, que forman la corriente ventral, como bien acabamos de ver. El sistema visual responde a la longitud de onda reflejada, compensando según su fuente de luz. Compara color de cada punto con el color promedio de la escena. Por ejemplo, la luz de la puesta de sol se sustrae la longitud de onda larga. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues nos permite mejorar nuestra capacidad para distinguir unos objetos de otros para responder adecuadamente. Tiene lugar a condición de que el objeto sea iluminado con una luz que contenga longitudes de onda corta, media y larga, y que el objeto se vea como parte de un conjunto, y no aislado. Las neuronas sensibles al color tienen un campo receptor secundario que rodea al campo primario. Cuando se presentan estímulos en él, no responden, pero esos mismos estímulos pueden suprimir la respuesta de la neurona a otro estímulo presentado en el campo primario. Por ejemplo, en el dibujo, si una célula responde cuando se presenta un punto rojo en el campo primario, lo hace en una tasa menor o no lo hace cuando se presenta un estímulo rojo adicional en el campo secundario circundante. Esta sustracción es la que nos puede servir como base para la constancia del color. La cromatopsia se trata de una lesión en una región de la corteza extraestriada del lóbulo occipital medial que nos produce la pérdida del color. Ahora vamos a ver la percepción de la forma. El análisis de la información de la forma que tiene lugar en la corteza visual seguiría el siguiente recorrido. La información llega a la corteza estriada, V1, que es sensible a la orientación y la frecuencia. Después pasaría a la corteza extraestriada, a las siguientes capas, y se encarga de analizar la información con la corriente ventral. Y después pasaría a la corteza temporal inferior, que se encarga de reconocer objetos, combinar la forma y añade la constancia del color. Este recorrido nos proporciona una percepción en 3D y una percepción del fondo. También la corteza temporal inferior está formada por dos regiones principales, que son las áreas TEO y las áreas T. Las áreas TEO son las que procesan patrones 2D simples con características globales intermedias y su tamaño de receptores es mediano, pero mayor que V4 y menor que T. Las Ts son las que procesan objetos en 3D que participan en el reconocimiento de objetos propios y tienen tamaños de campos receptores más grandes. Bueno, en las primeras reciben el input de V4 y el output se da a las áreas T, y en las áreas T recibirían el input de las áreas T. Las lesiones en la corteza visual de asociación serían los siguientes. Por un lado está la agnosia visual, que lo que nos produce es la incapacidad de percibir o identificar visualmente objetos. Sin embargo, las personas con esta lesión pueden reconocer los objetos por el tacto. De esta agnosia deriva la prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer caras particulares. Ya casi terminando el apartado de percepción visual, tenemos la percepción del movimiento.
La percepción de dirección y velocidad permite predecir dónde van a estar los objetos. De esto se encargan las áreas V5 o MT, que son neuronas sensibles al movimiento. La lesión de aquí sería, o sea, de la V5, provocaría la acinetopsia, que es la incapacidad para percibir el movimiento propiamente, y responden independientemente de color o forma. La mayoría tienen una sensibilidad direccional. Las estructuras implicadas son estructuras cerebrales subcorticales, como por ejemplo el núcleo pulvinar del tálamo, que recibe información de dos fuentes, del colículo superior sobre los movimientos del ojo y de la corteza estriada sobre las imágenes visuales. Bien, por último vamos a ver la percepción de la localización. Lesiones en el lóbulo parietal van a interrumpir tareas de percepción y recuerdo de la localización de los objetos. El síndrome Balint se produce por lesiones bilaterales en regiones parieto-occipitales y tiene tres síntomas. La ataxia óptica, que es aquella que nos produce dificultad para coger objetos bajo dirección visual, ya que el movimiento va a estar mal dirigido. La apraxia ocular, que es aquella que nos produce un déficit de la exploración o búsqueda visual. Y la simultaneagnosia, que es cuando solo se percibe un objeto a la vez. Gödel sugirió que la función principal de la corriente dorsal es la de guiar acciones y no únicamente de percibir localizaciones especiales. Anderglen y Misklin expresaron que las corrientes ventral y dorsal nos dicen qué y dónde, pero Gödel sugiere que qué y cómo son los mejores términos utilizados para definir estas áreas. A continuación vamos a hablar de la percepción auditiva. Es el sistema auditivo quien se encarga de esto, ya que su función es la percepción del sonido. Los sonidos son vibraciones de las moléculas del aire que estimulan el sistema auditivo. Cuando un objeto vibra, sus movimientos producen ondas que viajan desde el objeto a unos 360 metros por segundo. Los sonidos, al igual que la luz, tienen tres dimensiones perceptivas, que son el tono, el volumen y el timbre. El tono está determinado por la frecuencia de la vibración y su dimensión física es la frecuencia. La dimensión física del volumen es la amplitud y la dimensión física del timbre es la complejidad. El timbre nos informa sobre la naturaleza de un sonido. La mayoría de los estímulos acústicos naturales son complejos, ya que consisten en diferentes frecuencias de vibración cuya mezcla particular determina este timbre del que estamos hablando. Ahora vamos a hablar de la anatomía del oído. El oído, como bien vemos aquí, es un órgano analítico. Es decir, que cuando se mezclan dos ondas sonoras de diferentes frecuencias no percibimos un tono intermedio, sino que oímos ambos tonos originales, a diferencia del ojo, que es un órgano sintético. Es decir, que cuando se mezclan dos luces de diferentes longitudes de onda percibimos un solo color. Hay tres partes en el oído externo, el oído interno y el oído medio. En primer lugar encontramos el oído externo. Los sonidos son canalizados por la vía del pabellón auricular a través del conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. Es decir, que aquí es donde empieza todo el proceso. Y a partir de este tímpano encontramos el oído medio, que es la región hueca situada detrás del tímpano y contiene los tres huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Las vibraciones del estribo provocan las vibraciones de una membrana llamada ventana oval. Es aquí donde empieza el oído interno. La ventana oval transfiere las vibraciones al fluido de la cóclea. Es una estructura, la cóclea, que contiene los receptores y se encuentra llena de fluido. La cóclea está dividida longitudinalmente en tres secciones: rampa vestibular, rampa media y rampa timpánica. Dentro de la cóclea, el órgano del que estamos hablando del órgano de Corti, que consiste en la membrana basilar, las células ciliadas y la membrana tectorial. Los receptores auditivos son las células ciliadas que están ancladas por las células de Dieter a la membrana basilar. Los cilios de las células ciliadas pasan a través de la membrana reticular y las terminaciones de algunos de ellos se unen a la membrana tectorial, que es completamente rígida y se proyecta por encima de las células ciliadas. Las ondas sonoras mueven la membrana basilar con relación a la membrana tectorial, doblando los cilios de las células ciliadas y generando potenciales receptores. Debido a las diferentes propiedades físicas de la membrana basilar, los sonidos de diferentes frecuencias producen deformaciones máximas en diferentes regiones de ella. Las múltiples frecuencias que componen cada sonido complejo activan las células ciliadas en distintos puntos a lo largo de la membrana. Y hay dos tipos de receptores auditivos: las células ciliadas internas y externas, situadas en el interior y en el exterior, como su propio nombre indica, de la espiral coclear. También se diferencian en que las puntas de los cilios del interior y de las células ciliadas externas están ancladas directamente en la membrana tectorial, mientras que los de las internas no tocan la parte de la membrana tectorial que se sitúa sobre ellas. Los cilios adyacentes están unidos unos a otros por filamentos elásticos llamados unión de puntas. Los puntos de unión con los cilios son las placas de inserción y es en ellas donde se originan los potenciales receptores, cuando se inclina el haz de cilios.
Las células ciliadas forman sinapsis con las dendritas de las neuronas cocleares, cuyos axones llevan información auditiva al cerebro. Ahora vamos a ver el procesamiento cerebral. En primer lugar veremos la corteza auditiva primaria. En los humanos está situada en la fisura lateral. Está rodeada por varias zonas de corteza auditiva secundaria, que está en la parte superior del lóbulo temporal. Puede estar organizada de dos maneras: en columnas funcionales, donde todas las neuronas que están a lo largo de una penetración vertical con microelectrodos responden de manera óptica a los sonidos del mismo rango de frecuencias, o pueden estar organizadas de manera tonotrópica. Las regiones anteriores responden a frecuencias altas, las posteriores a frecuencias bajas. A continuación vamos a hablar de la corteza auditiva secundaria. Las neuronas envían axones a la corteza auditiva secundaria, o también llamada de asociación. Aunque se sabe poco acerca de sus neuronas, tres autores se basaron en los conocimientos existentes para concluir que se conseguirían mayores éxitos en su estudio empleando estímulos más complejos. Observaron que los gritos de los monos eran eficaces en activar las neuronas secundarias, más que las primarias. Por ello se dedujo que la corteza auditiva se organiza de manera jerárquica. Vamos a ver ahora la detección del tono. La dimensión perceptiva del tono se corresponde con la dimensión física de la frecuencia. La cóclea detecta frecuencias de dos maneras: frecuencias altas y medias, que están codificadas anatómicamente, es decir, espacialmente, y las frecuencias bajas se codifican temporalmente por la tasa de actividad de los axones. Las frecuencias bajas son detectadas por neuronas que descargan en sincronía con los movimientos del extremo apical de la membrana basilar, es decir, las frecuencias bajas se detectan por su diferente tasa de descarga. A continuación vamos a ver la detección del volumen. Se corresponde con la amplitud. Los axones del nervio coclear informan al cerebro del volumen de un estímulo sonoro, alterando su tasa de actividad. Vibraciones más intensas producen una mayor fuerza de flexión en los cilios de las células ciliadas auditivas, originando mayor liberación de neurotransmisor. Y esto resulta en una mayor tasa de actividad de los axones del nervio coclear. Si la tasa de actividad es mayor, señala un tono más alto. Por ello, el volumen de los sonidos de baja frecuencia es codificado por el número de axones que están activos en un momento dado. Por último, vamos a ver la detección de timbre. Se corresponde con la complejidad de onda sonora. Un análisis de Fourier de la forma de la onda demuestra que consiste en una serie de componentes sinusoidales que incluyen la frecuencia fundamental y muchos sobretonos. Cuando la membrana basilar se estimula con un sonido, diferentes porciones de ella responden a cada uno de los sobretonos. Esa respuesta produce un patrón de actividad único, anatómicamente codificado en el nervio coclear, que será identificado por el sistema auditivo del encéfalo. Sin embargo, no se sabe exactamente dónde se realiza este análisis. Veamos ahora la detección de la localización espacial del sonido. Existen dos mecanismos fisiológicos para la localización de las fuentes de sonido: las diferencias de fase y las diferencias en intensidad. Las diferencias de fase son empleadas para frecuencias bajas. Las neuronas responden selectivamente a diferentes tiempos de llegada de las ondas sonoras al oído izquierdo y derecho, que iniciarán antes en el oído más cercano al sonido los potenciales de acción. Por otra parte, detectamos la fuente de los sonidos continuos graves mediante las diferencias de fase. Diferencias de fase, llegada simultánea a cada oído, de diferentes porciones de la onda sonora. Si la fuente del sonido está localizada a un lado de la cabeza, un tímpano es presionado hacia afuera y el otro hacia adentro. El movimiento de los tímpanos será contrario o estará fuera de fase en unos 180 grados. Si la fuente estuviera situada directamente delante de la cabeza, los movimientos estarían perfectamente en fase, es decir, 0 grados fuera de fase. Como algunas neuronas auditivas solo responden cuando los tímpanos están mínimamente fuera de la fase, las neuronas del complejo libar superior del encéfalo son capaces de utilizar la información que aquellas proporcionan para detectar la fuente de un sonido continuo. Jeffreys sugirió que las neuronas reciben la información desde dos grupos de axones provenientes de ambos oídos. Cada neurona sería un detector de coincidencia. Si la señal llega a ambos oídos al mismo tiempo, se excitarían las neuronas situadas en medio de la fila. De otra forma, si la señal alcanza un oído antes que otro, las neuronas estimuladas serán las más alejadas del primer oído. Ahora vamos a ver las diferencias de fase, que esto es cuando los estímulos son, las diferencias en intensidad, que esto sucede cuando los estímulos son de alta frecuencia. El sistema auditivo aquí es incapaz de detectar diferencias de fase. Las diferencias de fase de ondas sinusoidales son tan rápidas, son demasiado pequeñas como para ser medidas por las neuronas. La propia cabeza absorbe ondas de alta frecuencia, produciendo una sombra sónica, de manera que el oído opuesto a la fuente del sonido recibe una estimulación de menor intensidad. Algunas neuronas del sistema auditivo responden diferencialmente a los estímulos binaurales de diferente intensidad de cada oído, lo que significa que proporcionarían información que puede ser utilizada para detectar el origen de tonos de alta frecuencia. Las neuronas que detectan diferencias binaurales en el volumen se localizan en el complejo libar superior, pero mientras que las neuronas que detectan diferencias binaurales en la fase o en el tiempo de la llegada están en el medial, estas neuronas se localizan en el lateral. La información de ambos grupos de neuronas se envía a otros niveles del sistema auditivo. Ahora vamos a ver el sistema vestibular.
Las funciones son equilibrio, mantenimiento de la cabeza en posición erguida y el ajuste de los movimientos de los ojos para compensar los movimientos de la cabeza. Tenemos dos componentes que representan respectivamente el segundo y tercer componente de los laberintos del oído interno. Tenemos por un lado los sacos vestibulares que se encargan de la fuerza de la gravedad y en cuanto a su anatomía podemos nombrar el utrículo y el sáculo, el tejido receptor, la autoconia y el esquileo. Y los canales semicirculares se encargan de la aceleración angular y los cambios de posición. Podemos nombrar en cuanto a su anatomía el canal membranoso que contiene un fluido llamado endolinfa y la perilinfa. Los nervios vestibular y coclear en las dos ramas del octavo par craneal. Las neuronas de los núcleos vestibulares envían sus axones al cerebelo, la médula espinal y el sistema reticular, distribuido por el bulbo y la protuberancia o puente, además de la corteza temporal. Los cuerpos de las células bipolares que originan los axones aferentes del nervio vestibular están localizados en el ganglio vestibular, un nódulo que está sobre el nervio. La mayoría de axones aferentes sinaptan en los 4 núcleos vestibulares del bulbo, pero algunos viajan directamente hasta el cerebro. Las proyecciones corticales son responsables de las sensaciones de vértigo. Las proyecciones hasta los núcleos del tronco del encéfalo que controlan la musculatura del cuello están implicadas en el mantenimiento de la posición erguida de la cabeza. Otras proyecciones son las que se dirigen a los núcleos de los nervios craneales tercero, cuarto y sexto, que controlan la musculatura de los ojos. El sistema vestibular compensa los movimientos repentinos de la cabeza al andar o correr, un proceso denominado reflejo vestibuloocular que mantiene la imagen de la retina estable. Además de todos estos, existen también otros tipos de percepción. La somatosensación. La somatosensación son las sensaciones corporales. El sistema somatosensorial está formado por 3 sistemas que interaccionan unos con otros. El sistema esteroceptivo siente los estímulos externos aplicados a la piel. El propioceptivo registra la información acerca de la posición del cuerpo que le llega de músculos, articulaciones y órganos del equilibrio. Y el sistema interoceptivo proporciona información general sobre las condiciones internas del cuerpo, como la temperatura o la presión sanguínea. Nosotros vamos a tratar solo el sistema esteroceptivo, que tiene además 3 divisiones: la percepción de estímulos mecánicos, la de estímulos térmicos y la de estímulos nociceptivos. La piel. La piel es un órgano complejo y vital para el organismo. Las células están protegidas del entorno hostil por las capas externas de la piel. Además, participa en la termorregulación, produciendo el sudor y enfriando el cuerpo, o restringiendo su circulación sanguínea para conservar el calor. Su apariencia varía considerablemente a lo largo del cuerpo, desde la membrana mucosa hasta el cuero cabelludo o la piel lisa sin pelo de las palmas de las manos y las plantas de los pies. La piel está compuesta por 3 capas. De más a menos profunda tenemos la hipodermis, la dermis y la epidermis. Además tiene varios receptores distribuidos a través de ellas. En la tabla vemos los distintos tipos de piel y cómo ambas se diferencian en varias cosas. La piel vellosa ocupa la mayor parte del cuerpo y su contacto es generalmente pasivo. Sus receptores clave son las terminaciones nerviosas libres, que son sensibles a la temperatura y al dolor, y los corpúsculos de Ruffini, que responden a la vibración de baja frecuencia. Es la menos compleja de las dos. En cambio, la piel glabra, que es sin pelo, se localiza en la palma de las manos, la punta de los dedos y los genitales externos. Su exploración es activa. Y en sus receptores clave encontramos corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner, que responden a la vibración de baja frecuencia, y los discos de Merkel, que responden a la hendedura de la piel. Esta es la más compleja de las dos. Debemos mencionar también 2 conceptos relacionados con el tacto. En primer lugar, tenemos la adaptación. Un estímulo moderado, constante, aplicado sobre la piel, deja de producir sensación al cabo del tiempo. La razón por la que se produce la pérdida de sensación es la ausencia de descargas de los receptores, que se adaptan a los estímulos constantes. Como un estímulo moderado, constante, no dañino, es de escasa importancia para el organismo, el mecanismo de adaptación es útil. Por otro lado, tenemos la capacidad de respuesta a los estímulos en movimiento. Los sentidos cutáneos se usan con mucha más frecuencia para analizar las formas y texturas de los objetos o estímulos que se mueven con respecto a la superficie de la piel. A veces es el propio objeto el que se mueve, pero habitualmente nosotros realizamos el movimiento. Es difícil reconocer un objeto por el tacto si se mantiene inmóvil, sobre la mano, pero al moverla y palpar los bordes, seremos capaces de describir su forma tridimensional, su dureza, su textura, rugosidad. El sistema motor tiene que cooperar, para lo que se necesitan
las sensaciones cinestésicas de los músculos y articulaciones, además de la información cutánea. Para hablar del procesamiento cerebral del tacto, debemos mencionar a la corteza somatosensorial primaria y la corteza somatosensorial secundaria. La primera está organizada de manera somatotópica, es decir, de acuerdo con el mapa de la superficie corporal. Ese mapa somatotópico se conoce como homúnculo somatosensorial y está distorsionado. La mayor proporción de la corteza somatosensorial se dedica a recibir las señales de las partes del cuerpo especializadas en las discriminaciones táctiles más finas. La segunda corteza, es decir, la somatosensorial secundaria, se sitúa dorsalmente, es decir, hacia atrás, respecto a la primaria, en el giro postcentral, la mayor parte en el interior de la fisura lateral. Esta recibe gran parte de las señales de entrada de la corteza somatosensorial primaria, pero a diferencia de esta, cuya entrada es en gran parte contralateral, la corteza secundaria recibe una entrada sustancial de ambos lados del cuerpo. Casi colaboradores descubrieron que la corteza somatosensorial primaria no es una única región como Penfield describía, sino que son 4 franjas paralelas, cada una con una organización somatotópica similar, aunque separada. Igual que las cortezas auditiva y visual primarias, la corteza somatosensorial primaria está organizada en columnas. Cada neurona de una columna cortical en particular responde al mismo tipo de estímulos y posee un campo receptivo en la misma parte del cuerpo. Continuamos entonces con los sentidos químicos, empezando por el gusto. Para poder degustar una sustancia, sus moléculas deben disolverse en la saliva y estimular a los receptores gustativos de la lengua o de alguna de las partes de la cavidad bucal. Hay solo 4 cualidades del gusto: amargo, ácido, dulce y salado. El sabor es algo diferente, se trata del gusto más el olfato. Una persona que carece del sentido del olfato o que tiene las fosas nasales tapadas, una cebolla le sabrá igual que una manzana y un bistec igual que una cartulina salada. Las sustancias de sabor dulce o salado son ingeridas fácilmente por la mayoría de especies, pero las de color ácido o amargo tienden a ser evitadas. Los receptores de los sabores se encuentran en la lengua y en distintas partes de la cavidad bucal, como ya he mencionado. Estas son paladar, faringe y laringe. La mayoría de estos órganos receptores están dispuestos alrededor de las papilas, que son pequeñas protuberancias de la lengua. Los botones gustativos consisten en grupos de 20-50 células receptoras, dispuestas como gajos. Al final de cada célula surgen cilios que se proyectan a través del poro. Uniones estrechas entre células gustativas adyacentes evitan que las sustancias de la saliva se difundan libremente en el interior del botón gustativo. Los receptores del gusto forman sinapsis con las dendritas de las neuronas sensoriales que transportan información gustativa hacia el encéfalo. Estos receptores tienen una vida media de 10 días. Se desgastan rápidamente porque están expuestos a un medio hostil. La vía gustativa. La información gustativa se transmite a través de los nervios craneales 7, 9 y 10. La primera estación de relevo es el núcleo del tracto solitario, localizado en el bulbo raquídeo. Las neuronas de este núcleo envían sus axones al núcleo posteromedial ventral, del tálamo, que también recibe información somatosensorial del nervio trigémino. Las neuronas del tálamo, sensibles al gusto, envían sus axones a la corteza gustativa primaria, que está distribuida por varias cortezas, insular, opercular y parietal. Las neuronas de esa región proyectan a la corteza gustativa secundaria. A diferencia de la mayoría de las otras modalidades sensoriales, el gusto está representado ipsilateralmente. La información gustativa llega también a la amígdala, al hipotálamo y al cerebro basal adyacente. La distribución de las neuronas sensibles al gusto del núcleo del tracto solitario y del tálamo reproduce la observada en la superficie de la lengua. Sin embargo, su distribución en la corteza gustativa no es sistemática. Sí que hay agrupaciones de neuronas con características de respuestas similares, lo que sugiere que la corteza gustativa debe estar organizada en columnas. Hay 2 grupos principales de neuronas sensibles al gusto: dulce y salado. También las hay sensibles al ácido y al amargo, pero sus respuestas son menos intensas. Llegamos al último punto, el olfato. El olor es la respuesta del sistema olfativo a las sustancias químicas del aire atraídas hacia los receptores nasales por la inhalación. Aunque las personas pueden discriminar entre varios miles de olores diferentes, carecemos de un buen vocabulario para describirlos. El sistema olfativo parece estar especializado en identificar cosas, no en analizar cualidades particulares.
Nuestros 50 millones de receptores olfativos residen en 2 zonas de la membrana mucosa, cada una de las cuales tiene una superficie de 25,4 milímetros cuadrados. El epitelio olfativo está en el techo de la cavidad nasal. Las células receptoras olfativas son neuronas bipolares cuyos cuerpos celulares están en la mucosa olfativa, que reviste la lámina cribiforme, donde establecen sinapsis con las neuronas que se proyectan a través de la vía olfativa hacia el cerebro. Hay un recambio constante de las células receptoras olfativas. Su ciclo vital es de 60 días. Las moléculas olorosas tienen que disolverse en ese moco y estimular a las moléculas receptoras de los cilios olfativos. La vía olfativa se dirige hacia distintas estructuras de los lóbulos temporales mediales, incluyendo la amígdala y la corteza piriforme adyacente. Existen 2 vías olfativas principales que parten de la región amígdala piriforme, hacia el sistema límbico y hacia la corteza orbitofrontal. La primera convierte al olfato en el único sistema sensorial cuyas señales no atraviesan necesariamente el tálamo e interviene en la respuesta emocional de los olores. Y la segunda, a través de los núcleos dorsales medios del tálamo, interviene en la percepción consciente de los olores. Se sabe poco acerca del modo en la que las neuronas receptivas a diferentes olores se organizan en la corteza. Con esto termina nuestra presentación de percepción de Neurociencia y Conducta 2.